Hola, soy Showtime 112. Para 1941, el gobierno británico era muy consciente de que un ataque japonés a sus posesiones coloniales en Asia, como Malaya y Birmania, era muy probable. El gobierno holandés en el exilio, que controlaba las Indias Orientales y su petróleo crudo, compartía preocupaciones similares. Ambas potencias europeas tenían pocas opciones para evitar una invasión japonesa decidida. En cuanto al poder aéreo, tanto Gran Bretaña como los Países Bajos dependían en gran medida del Brewster Buffalo como su principal avión de combate. Mientras que la historia del Búfalo en servicio holandés se explorará en otro video, este se centra en su papel con la RAF. El Brewster Buffalo fue un avión que quedó obsoleto rápidamente y suele figurar entre los peores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado como caza embarcado, entró en servicio con la Marina de Estados Unidos. En diciembre de 1939, la F-2A3 tenía un motor Wright Cyclone de 1200 HP, llegaba a 321 millas por hora, 517 kilómetros por hora, y contaba con 4 ametralladoras de 12.7 milímetros. Aunque era inferior a los cazas británicos y alemanes más recientes, el Buffalo era muy solicitado por la escasez de aviones de combate modernos. En 1939, los británicos encargaron por primera vez los Brewster Buffalo y recibieron 32 fuselajes originalmente destinados a Bélgica en 1940. Compraron 170 adicionales bajo la designación B-339E, que la RAF llamó Buffalo Mark I. La versión de exportación tenía un motor menos potente que la de la Marina de Estados Unidos, y aunque era agradable de volar, se consideró inadecuada para Europa, debido a su bajo rendimiento a gran altitud, sobrecalentamiento del motor y otros problemas. Los Buffaloes finalmente fueron desplegados en el lejano oriente. La decisión se basó parcialmente en inteligencia, que indicaba que los pilotos británicos enfrentarían cazas japoneses antiguos como el Ki-27. La evaluación no era del todo incorrecta, pues el Ki-27 era la mayoría del orden de batalla japonés en Malasia, y el moderno Ki-43 tampoco superaba decisivamente al Buffalo. El A-6M0 ya realizaba exitosas misiones de combate en China desde septiembre de 1940, algo que la inteligencia aliada debió notar. También había un nivel de prejuicio racial involucrado. Los Spitfires y Hurricanes eran muy necesarios en caza y en el norte de África, por lo que quedaban pocos para otros frentes. Al final, su despliegue no habría hecho diferencia. 167 Buffaloes fueron enviados al lejano oriente, llegando a Singapur en primavera de 1941, para defender Malasia, Singapur y Birmania. Estas aeronaves se distribuyeron entre 5 escuadrones de la RAF y de la Commonwealth al estallar la guerra, un escuadrón de la Real Fuerza Aérea, otro de la australiana y uno de la de Nueva Zelanda. Con 50 Búfalos fueron enviados al aeródromo de Kallang en Singapur. El escuadrón 21 de la Real Fuerza Aérea Australiana estaba en Sungai Patani, noroeste de Malaya, y el escuadrón 67 de la RAF fue enviado a Birmania. Muchas aeronaves se almacenaron por falta de personal, y al menos 20 se perdieron en accidentes de entrenamiento hasta el otoño de 1941. La mayoría de los pilotos eran inexpertos, sobre todo con cazas monoplano. El sargento Jeff Friskin, piloto neozelandés y el búfalo más exitoso fuera de Finlandia, consideraba el avión fácil de volar y aterrizar, y disfrutaba hacer acrobacias. Sin embargo, comentó que subía muy lento, tardando 15 a 20 minutos en llegar a 15.000 pies. Friskin pensaba que al Búfalo le faltaban 300 caballos de fuerza para enfrentar a los aviones japoneses. Sin embargo, su opinión del avión era más favorable que la de la mayoría de los pilotos. La noche del 7 al 8 de diciembre de 1941, la flota japonesa se acercó a la costa noreste de Malasia. Los primeros en enfrentar al enemigo fueron bombarderos Hudson australianos.
2 fueron derribados por las defensas antiaéreas, pero según los informes, los 3 barcos de transporte japoneses fueron alcanzados. Uno finalmente se hundió. El Escuadrón 243 tenía un destacamento en el aeródromo de Kotavaro. 2 búfaloes recibieron la orden de atacar barcazas en el río Kelantan y la cabeza de playa japonesa. En su primera misión en la campaña, el búfalo sufrió daños por fuego terrestre y el piloto tuvo que regresar a la base. El oficial piloto Shields se quedó solo y avistó algunos bombarderos japoneses Ki-21. Mientras los seguía, a 9.000 pies vio otra aeronave 2.000 pies debajo acercándose. Disparó desde unos 350 metros. Sin embargo, la mala visibilidad por el parabrisas aceitoso pronto reveló otro problema común del búfalo. Las 4 ametralladoras se atascaron tras 2 ráfagas, así que Shields tuvo que retirarse y volver a la base. A la misma hora, en Sungai Patani, el Escuadrón 21 de la Real Fuerza Aérea Australiana fue alertado sobre aviones llegando desde el oeste. 2 zonas de Búfalo quedaron en alerta, sin enviar aviones. 10 minutos después, se avistó una formación de Ki-21 Sally del 90 y Ochu Sentai a 11.000 pies. 2 pilotos ya estaban sujetos en sus búfaloes cuando los bombarderos japoneses soltaron sus bombas sobre el aeródromo. El teniente Bob Kirkman y el oficial John Hooper despegaron bajo explosiones y alcanzaron a los bombarderos para intentar un ataque. De nuevo, fallaron las ametralladoras del Búfalo. El ataque destruyó 2 búfalos, dañó 5 y 2 Blenheims. También se atacaron otros aeródromos. Los aeródromos británicos en Malasia no tenían alerta temprana ni refugios adecuados para aeronaves. Varios aeródromos contaban con áreas de dispersión y defensa antiaérea limitada o nula. Estos factores volvieron muy efectiva la campaña aérea japonesa. El Escuadrón 21R de la Fuerza Aérea del Ejército en Sungai Patani organizó patrullas y vuelos de reconocimiento, lo que resultó en el primer encuentro del Búfalo con cazas japoneses. El oficial de vuelo Hooper estaba patrullando el perímetro cuando vio 7 bombarderos Ki-21 a 2.000 pies sobre él. Después fue atacado por cazas escoltas, que confundió con ceros, pero probablemente eran Ki-43 Oscars. 6 cazas enemigos rodearon a Hooper, pero logró escapar con una maniobra de splitas. La formación japonesa iba a otro aeródromo, así que los Oscars la dejaron en paz. El teniente Kinemont y el sargento Norm Chapman fueron enviados a buscar posibles lugares de aterrizaje en Singora. Al llegar, los interceptaron una docena de cazas de tren fijo.
identificados como Navy 96, en realidad KI-27 del ejército, probablemente del 11º Sentai. Kinemont recordó un cielo lleno de círculos rojos y a los japoneses intentando dispararles. Disparó una ráfaga sin apuntar bien a uno, y luego se lanzó en picada para huir. Mientras huía, Kinemont disparó al hidroavión HK-6 pero falló. 1. El KI-27 fue más persistente y siguió a Kinemont bajo, pero él evitó su fuego y logró escapar. Pilotos del 11º Sentai dijeron haber derribado 2 búfalos, pero ambos regresaron a la base. Otro ataque a Sungai Patani ocurrió a media mañana, involucrando a KI-21 a 1200 pies. El ataque fue devastador y el escuadrón número 21 quedó con solo 4 búfalos intactos. Se ordenó al escuadrón retirarse a Butterworth, que también fue atacado. El escuadrón 243 se retiró cuando los japoneses casi tomaron su aeródromo en Kotabaru. El primer día del ataque fue un desastre para británicos y la Commonwealth, y empeoraría. Así termina la primera parte de la historia del Brewster Buffalo. En Malaya, el primer día de la guerra, los combates aéreos con aviones japoneses fueron inconclusos, pero esto pronto cambiaría. Pronto más de Showtime 112.